a este nuevo día, a este nuevo día que lo empezamos, que le damos fuerza y le pedimos que Él nos acompañe en este día, que sea esa luz que nos ilumina en este día de pistas metodológicas para la formación política popular en base a los desafíos de la realidad ecuatoriana. Y como la realidad ecuatoriana no es sola, sino que nos, nos unimos casi a todas las realidades de América Latina, porque de una o de otra manera hemos tenido los mismos invasores, los mismos criollos que se quedaron acá y continuaron con esta forma de llevarla, de llevar esta invasión y hasta coartar la libertad de los pueblos. Y después, con toda la Escuela de las Américas que nos continuó invadiendo, no solamente militar, sino política e ideológicamente, para continuar en este cambio de ver las cosas con un mañana mejor. Continuamos, compañeros, compañeras, con la ayuda de Dios. Continúa, Daniel. Bueno, buenos días a todos y creo que es un día muy especial. Aquí la tenemos bajo la mirada tierna de la guadalupana. Comenzamos esta jornada y seguros también sabiendo que ella acompaña como nadie nuestra caminata. Hoy también a nosotros, como ayer al indio Juan Diego, ella nos anima y nos dice: no temas, hijo mío, el más pequeño, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Y ella nos trae el aliento de Dios, ese aliento que nos da vida y que nos ayuda a seguir caminando. Tenemos que pensar simplemente que nosotros podemos estar 30 días sin comer, podemos estar 3 días sin agua, pero solamente podemos estar 3 minutos sin respirar. El oxígeno es lo más importante en nuestra vida y en la vida de toda la biosfera que compartimos fraternalmente, como nos enseñara San Francisco de Asís. El hermano oxígeno, tendríamos que decirle con Francisco, ese hermano que da sentido y da consistencia y da existencia a nuestro vivir de cada día. El oxígeno, el aire, el oxígeno que nos da la vida, que tiene que ver con aquel aliento divino de Dios cuando creó al ser humano y sopló sobre sus narices. El ser humano hecho de barro recibió el aliento divino para tener la vida y seguir multiplicándola. Y cuando Jesús resucitó venciendo a la muerte, dejó a sus discípulos y a todos nosotros el aliento de vida, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Allí está entonces el sentido de nuestra vida, en el aliento divino. Por eso ahora, juntos, a la luz de esta presencia de María, que supo ser totalmente fiel y abierta al Espíritu de Dios, tanto que dio vida a Jesús por el Espíritu de Dios. Junto a María también nosotros hoy vamos a pedir el Espíritu Santo, vamos a pedir el oxígeno divino, el aliento de Dios. Miren, hace un tiempo yo vengo haciendo una oración que la hago también en todo sentido, con todo el cuerpo y con el alma, podríamos decir así, para usar términos antiguos. ¿Qué es? Cuando inspiramos, podemos decir: ven Espíritu Santo. Cuando tomamos el aire, el oxígeno, decimos: ven Espíritu Santo en nuestro corazón. Y al dejar el aire, decimos: y renueva la faz de la tierra.
esa pequeña y simple oración al Espíritu Santo, la podemos hacer también con nuestro cuerpo. Y vamos a hacerlo ahora. Les invito a que nos concentremos en este pedir el aliento divino para nuestra vida, para Ecuador, para todos los países que integramos el Abya Yala, para toda esta hermosa patria grande que queremos hacer entre todos. Vamos a pedir el aliento del Espíritu Santo, el aliento de Dios. Entonces tomamos aire todos y decimos interiormente, ven Espíritu Santo. Dejamos el aire y decimos, y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Este Espíritu es el que nos va a llevar de la mano siempre a construir este mundo fraterno que soñamos, que es el sueño de Jesús, que es el sueño de Dios en definitiva, ver a todos sus hijos unidos, conviviendo y compartiendo la vida como hermanos. Y por eso les traigo algo propio de la Argentina, que es nuestra obra cumbre de literatura, el Martín Fierro, que dice, ustedes lo sabrán seguramente, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Esa es nuestra obra cumbre y quizás el texto, la parte más recordada de el Martín Fierro. Y el Papa Francisco nos está diciendo, con esta hermosa encíclica que tenemos como programa de vida, prácticamente es, si queremos un programa, ahí lo tenemos ya bien clavado en la historia, creo que va a ser un antes y un después. Incluso ya estamos viendo las repercusiones que ha tenido. Los poderosos están reaccionando violentamente, típico de la reacción frente al profeta, que hace la denuncia y que anuncia los tiempos nuevos en esa propuesta alternativa que nos renueva como humanidad. Fratelli Tutti escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano lejano como a su hermano cercano, que está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Esta es la gran invitación y el gran programa que tenemos por delante. Y bueno, yo quería por último compartir con ustedes una canción muy interesante que yo la utilizo también como cortina y de allí hemos sacado el nombre de nuestro programa de radio, De Igual a Igual. Es una canción de León Gieco que significa justamente un abrazo latinoamericano y una comparación fuerte, una crítica muy fuerte a lo que es la invasión europea y al maltrato que durante mucho tiempo hemos tenido. Bueno, ahí De Igual a Igual se llama la canción, con eso quiero terminar. Como yo no sé tocar mucho la guitarra, apenas sé rasgar nada más, vamos a dejarlo a León Gieco que diga lo que quiero decirles. En Italia, soy Colombo en Nueva York, soy Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.
otra vez donde nací. Yo quiero que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. El boricua, al conejo, el panameño, hace un cola en la embajada para conseguir un sueño inventando el granada. Bendecido para inmigración, pide por el presidente. Siempre feliz que vuelva otra vez donde nací. Yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Los llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Hacían nada de su honor y de su ley. Siempre feliz que vuelva otra vez donde nací. Yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Bueno, ahí estamos, a seguir adelante, de igual a igual, con el Espíritu de Dios, el aliento de Dios. Decimos por último la oración juntos: ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Amén. Gracias. La cámara para acá un poco. No, mira algo más un poco. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Sí, Pablo, Sí, continúa. se le escucha, se sí, escucha padre, bien. se le escucha. Buenos días, compañeros, compañeras. Y un gusto nuevamente encontrarnos ya en el momento final de este recorrido, pues que parecía inicialmente siempre largo, pero ya ven que es tan rápido, corre y ya se nos acaba esta linda oportunidad de haber estado juntos, juntas, compartiendo ideas, reflexionando, estudiando, preocupándonos por nosotros y por los destinos de nuestro entorno y de nuestros pueblos. Entonces, gratificante oportunidad oportunidad que viene a ser una luz en este tiempo de Adviento, en medio de estas oscuridades que se dan en diferentes ámbitos económicos, sociales, políticos de nuestros pueblos y el continente, y también el ingrediente de la pandemia que le ha dado su cuestión peculiar. Entonces, con todo esto, pero con la alegría de esta lámpara encendida, nos disponemos para esta última jornada. Ya no está. Que mañana tenemos el cierre, de manera, todo un carnaval que está preparado ahí para poder cerrar este evento, ¿no? Con todos los preparativos que ha supuesto. Por eso vamos a vivir este último taller también como
como ya un aterrizaje, ¿no? Un aterrizaje de los contenidos, que hayan sido muchos quizás, pero muy significativos, profundos e importantes, para hacer de que no se queden las ideas, o porque hablamos bonito, porque somos sueltos de lengua para decir cosas, ¿no? Sino porque podamos concretar, podamos ponerle carne, tiempos y lo que requiere para que vayamos haciendo cierta y real esa transformación. Por eso el día de hoy también acompañado por esta gran motivación inicial que Daniel el Travieso desde Argentina, una grata presencia desde allá, desde el sur, pues nos haya animado con estos motivos y con esta todo sentido más para que ampliemos la mirada, ¿no? Quizá la gran mayoría somos ecuatorianos de este curso, pero la presencia de algunos hermanos de otros países nos dan el carácter latinoamericano. Y pues Daniel también, este día que nos ha recordado la guadalupana, que es la gran madre de nuestro continente, nos da ese carácter. Un detalle nomás por decir que en ese pueblo argentino y por este carácter latinoamericano, diciendo a la guadalupana patrona América Latina, el gran argentino cardenal Eduardo Pironio, ¿no? Fue el que hizo la letra de aquella linda, esa poesía hecha canción, Madre de América Latina, que a ver si la cantamos de los intermedios para hacer resonar, porque con estos eventos, con estas actividades, estamos despertando sobre los cerros, los volcanes, sobre la Amazonía, despierta y va pues avanzando nuestro continente. Por eso entonces ahora este tema que le hemos denominado pistas metodológicas, ¿no? O sea, el hecho de cómo hacer para que ante eso que tenemos que enfrentar, de qué maneras, porque supuestamente hay muchas, pero hay que también ser bien tácticos, estratégicos, bien saber las maneras, cómo llegar. Vamos a ir desarrollando esta temática de hoy. Y con la compañía, pues, de Lurdiña, que va a estar presente de una manera especial porque ya se lo ha mencionado y nos hemos unido solidariamente al dolor de eso lo que significa un padre, ¿no? Para ella, don Juan de Dios Pascualetti. Es que aquí tuvimos un apellido similar y se nos confunde. Aquí era Pascualotto, ¿sí? Entonces, pues gracias a Dios lo conocimos también en su tierra, compartimos el año pasado, creo que fue, y un gran hombre, ¿no? Un gran hombre luchador desde esas cosas pequeñas y grandes en las comunidades de base en los 60, en los 70, allá en Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo. Y lo encomendamos entonces para que nos acompañe con esa luz también a nosotros, de allá pues la alegría que tuvo un gran padre. Pero ya nos va a acompañar Lurdiña, nos va a acompañar de una manera especial con el material que nos ha dejado y es como estar ya presente, ¿sí? Y Lurdiña, toda una pedagoga, toda una mujer que ha caminado por varios lugares, instituciones allá en Brasil, especialmente Sao Paulo. Y un dato importante es que ella en el municipio, en la prefectura de Sao Paulo, trabajó en la oficina, en el secretariado de educación con Paulo Freire. Ella lo conoció y directamente estuvo con él. Qué gran oportunidad, ¿no? Eso, pues, y ahora pues es coordinadora pedagógica en el CECEPI que nos colabora en este curso y nos apoya. Es importante la contribución de Lurdiña. Y Edgar, pues que ya la gran mayoría que estamos reconoce y otros quizá no. Edgar, el padre Edgar, ya por los 30 y pico de años de padrecito. Y pues esta iglesia Sucumbíos, siempre hay que estar en diferentes responsabilidades, así que el primer sacerdote diocesano, bueno, después del primero que hubo, pero propiamente él ha estado más firme, ¿no?
de aquí de la iglesia de Sucumbíos, y también como mucho en este trabajo de comunidades y con el trabajo de organizaciones, trabajo de pastoral social. Pues también importante creo que señalar eso de que está pues en este tiempo de sabático ya prolongado, que nos da la oportunidad de hacer estas experiencias, estas cosas tan lindas que estamos compartiendo. Entonces, pues tenemos a ellos, ¿no? Tenemos a ellos esta mañana y el resto del día casi que es la habitual dinámica que hemos seguido. Al final va a acompañarnos también los que conocen, Nilda y Cecilia parecen, también personal del CCEP, y que quieren motivarnos de próximos cursos que haya una oportunidad de poder verlas a ellas con nosotros. Eso y maestro, luz, cámara, acción y adelante. Entonces, Edgar va a conducir esta parte. Quizá pronto, pues, porque como va a ser una proyección de vídeo, porque le dejó Lurdiña, entonces ella va a abordar la temática muy interesante de la educación popular, que de pronto muchos tenemos nociones, ideas, pero quiere como ese texto que envió, quiere como, ¿no?, dejar sentado, que quede claro que son importantes. Otros quizás ni hemos escuchado y recién estamos enterándonos. Creo que es bueno que escuchemos y tal vez tengamos cierta dificultad por el portuñol, alguna que otra palabra. No nos varemos ni nos quedemos en ese detalle, busquemos la manera de comprensión más del conjunto. Por ejemplo, alguna que otra palabra sale por ahí y fome es hambre. Vamos a dar una ollada, dice. Ollar es mirar, una mirada. Cosas así, alguna que otra palabra, ¿no? Yo creo que el grueso, la idea más grande, casi le cojo la pelada del compañero al abrir las manos, los brazos. Entonces, se entiende. Vamos entonces adelante con el técnico y pues Edgar va a tener más esta conducción. Buenos días con todos y todas. Ya hemos saludado con la mayoría que fueron llegando. Damos la bienvenida a los que se sumaron después, de Esmeralda, de aquí mismo de Sucumbíos y de otros lugares. Como ustedes ven, este tema de hoy es el último y es como el aterrizaje. Por eso habla de pistas, ¿no es cierto?, metodológicas, y en vista de un compromiso, de un trabajo a futuro o en continuidad con lo que estamos haciendo cada uno y cada una donde estamos. Pero también mirar algo que podemos hacer en conjunto entre todos nosotros, ya que hemos tenido esta oportunidad de compartir este curso. Y ha sido bonito, interesante, creo que sea enriquecedor en todo sentido. Entonces, el modo como se va a hacer es la charla de Lurdiña, que está grabada, la vamos a escuchar. Luego vamos a hacer el canto a la Virgen Madre de América Latina y luego nos vamos a ir ya hacia las pistas de un trabajo en educación popular, hablando de la comunicación, de las fake news y todo eso, de la mano de unas radialistas de El Salvador que entrevistan a una chica peruano-ecuatoriana que les habla sobre lo que es la educación popular y la comunicación. Un aspecto muy importante en el que está metido Daniel, está metido Pepe y muchas otras personas de manera directa, pero todos y todas podemos ser también comunicadores y comunicadoras populares. Y así vamos enrumbándonos el trabajo de grupos para hacer tomar pista ya con nuestros compromisos después de este curso. Entonces, a Pepe le saludamos también y le pedimos que nos coloque el video de la conferencia de Lurdiña para empezar. Quando a educação não é libertadora,
El sueño del oprimido es ser opresor. Esta frase Comienza de nuevo. um educador brasileiro que ficou quando a educação não é libertadora, el sueño del oprimido é ser opressor. Esta frase é de Paulo Freire, um educador brasileiro que ficou exilado por conta do período de ditadura militar, ficou em Chile e em outros países. Por que falamos de Paulo Freire? Porque o tema que tratamos hoje está intrinsecamente ligado à educação popular, ao legado de Paulo Freire. Em la América Latina, comemoramos o centenário de Paulo Freire com vários eventos e a proposta de retomar os estudos de sua teoria, de sua prática, de sua experiência como educador. Sempre, sempre ao lado dos oprimidos. Eu sou Lourdinha, trabalho em CCEP e vamos tratar do tema educação popular e as pistas metodológicas para a ação política depois do curso. O que é preciso que compreendamos sobre educação popular? Primeiro, que é uma educação distinta da educação tradicional. A educação tradicional é um currículo que é preparado por quem está em el poder para um modelo sociopolítico e econômico. Como temos hoje e temos há centenas de anos, é necessário que tudo continue como está, que a violência seja naturalizada, que a diferença brutal entre os que têm muito e os que não têm nada seja naturalizada, e não é natural. A pobreza não é natural, a fome não é natural. Se acreditamos que o mundo pode ser melhor, acreditamos também que nós outros devemos fazer parte desta mudança. Então, temos que saber que a educação com a qual trabalhamos é para formar pessoas críticas que tenham condições de levar para as pessoas a construção coletiva do conhecimento, fazer com as pessoas as mudanças que são necessárias. Não é fazer para o pueblo, mas fazer com o pueblo. Então, podemos destacar da metodologia da educação popular alguns princípios e alguns elementos. Vocês já têm um texto que se chama Educação Popular e Transformação Social, que creio que já tenho lido. Então, vou destacar apenas alguns pontos, tá? Primeiro, é dizer que a educação popular tem alguns princípios. Esses princípios filosóficos e sociológicos estão presentes também na bibliografia de Paulo Freire. Primeiro, que os homens e as mulheres são seres de conhecimento. Frente ao conhecimento, todos somos iguais. Não existe mais saber ou menos saber, existem saberes diferentes. Outro, e segundo, os homens e as mulheres são seres de relação. Nascemos incompletos e nos completamos em nossa relação com os outros e com as outras. Outro princípio é que cambiamos o mundo e somos cambiados por ele. Como sujeitos, cambiamos o mundo e ao intervir neste mundo, também cambiamos. E o principal princípio que é presente em toda a obra de Paulo Freire é que cambiar é difícil, pero é possível. E é porque creemos nisto que estamos nessa luta em comum. Então, todos os países de América Latina que passam pela mesma situação, principalmente política neste momento das eleições, é preciso que preparemos as pessoas com um olhar crítico sobre a realidade.
Então, esses princípios que vimos, né, podemos dizer que a luta pela transformação social, ela pode se dar de duas formas. Uma mais ampla, né, para permitir um projeto nacional latino-americano de educação desde uma perspectiva liberadora. Outro é mais específico, segundo as necessidades e características de cada movimento pastoral e ou social, de acordo com a região onde trabalham os líderes pastorais e sociais. Essa luta, ela pressupõe a compreensão do contexto geral onde desenvolvemos nosso trabalho, sabendo que, primeiro, não há neutralidade da educação. Devemos elegir um lado para defender que e quem e contra quem lutamos. É preciso colocar nossos pés no lugar. E olhamos o mundo a partir de onde estamos. Então, não há neutralidade. O que a educação tradicional tenta fazer há séculos, que é naturalizar todas as formas de opressão existentes. E, muitas vezes, o culpado do fracasso, o culpado da miséria é o próprio miserável. Isto é tão forte. A educação tradicional e a educação de outras formas, a ideologia de quem está no poder, da direita, vai tentar sempre crer que os responsáveis por todo são os próprios oprimidos, os pobres. É muito triste ver que o sucesso da direita, dos opressores, é quando um oprimido repete seu discurso. E temos visto isto muito largo, principalmente nas eleições. Pessoas que não têm sequer um emprego, um trabalho fixo, com remuneração digna, defender aqueles que lhe oprimem. Então, esse é o sucesso da direita. Pero temos nossas ferramentas para fazer as mudanças. Outra questão a ser colocada, que não há nenhum câmbio sem a participação dos sujeitos involucrados em lo que pretendemos cambiar. Então, não vamos cambiar para os outros, vamos contribuir com o câmbio, com a participação dos sujeitos. Este curso fala da ética e participação popular na política em vista do bem comum. E a participação é um dos elementos importantíssimos dos movimentos democráticos. Não é possível que pensemos pelo outro, que hablamos pelo outro. É preciso que falemos junto com o outro, que construamos juntos um novo modo de vida, um novo mundo, onde as pessoas tenham seus direitos garantidos. Com esta certeza, né, proponemos que nesta tarefa formativa tenhamos em conta algumas pautas, e estas estão em linha dos princípios da educação popular. Então, há algumas delas que é preciso repetir todos os dias. Então, primeiro, educar por la liberdade, com autonomia e com o fim de oferecer às pessoas ferramentas para tomar decisões em suas vidas. Deixar os modelos educativos cerrados e abrir-se para modelos mais abertos, que considerem o ser humano como um tema de aprendizagem. Educar para um mundo de direitos garantizados: alimento, água, vivenda, saúde, transporte, ócio e etc. Não há possibilidade de câmbio sem participação social. Outro, educar para a solidariedade, em contraposição à hegemonia de uma educação para a individualidade, a competência e os modos de mercado impostos por os meios de comunicação convencionais. Há experiências positivas com as que podemos aprender, experiências de compartilhar na sociedade.
em igrejas e movimentos sociais e também na educação formal e não formal. Outra lição que podemos ter disto: educar para a sustentabilidade. Não é possível dissociar mais a humanidade da natureza. Há experiências de sustentabilidade com a preservação da natureza em el campo e formas de tratar os resíduos sólidos em la ciudad, por exemplo, para não destruir e não contaminar o planeta. Então, esse é um elemento que precisa estar presente quando falamos de educação popular. Não é mais possível que desassociamos os humanos da natureza. Outro importante que é educar para o compromisso social. Nós não nascemos só para comer, beber, trabalhar por sustento. Temos que avançar em o compromisso com as lutas sociais. A mudança não cai do cielo. Todas as mudanças que ocorreram, todos os cambios ocorridos foi com lutas. E as lutas populares, que são desacreditadas, mas foram capazes de trazer muitos benefícios às populações. Outro, educar para ser feliz. Ser feliz, pero entender que nossa felicidade não só pode ser individual, sino que deve incluir o plano de felicidade para todos. E por último, vale a pena recordar que a sua participação neste trabalho formativo é fundamental para que haja mudança. Se nós pensamos em la educação formal, tradicional, e esta quer manter a sociedade como está, naturalizando as diferenças, naturalizando a violência, principalmente contra as mulheres e os negros e os indígenas. A educação popular tem que contrapor-se a isto. É preciso na educação que faça as pessoas pensarem, conhecer a realidade e transformá-la. Esta é nossa tarefa. Esse é nosso compromisso. E é preciso, é necessário que estudemos, porque estudar é importante para conhecer os que já trabalharam, os que já lutaram em favor de los pobres. E a partir de isto, construir o nosso caminho de libertação. Então, se participamos da igreja, se participamos de los movimentos populares, temos lá o dever de fazer isto, de lutar por mudanças, de lutar pela transformação de uma sociedade que seja inclusiva, que tratem as pessoas como seres humanos, seres de direitos. E mais importante de tudo, que nós outros participemos desta mudança. É nisto que acreditamos. Então, poderíamos falar muito mais, há muita bibliografia que podemos indicar para falar de educação popular. Pero os princípios e estes elementos constitutivos da educação popular é fundamental. Em la formação, há alguns outros aspectos que podemos falar, como, por exemplo, sempre partir do conhecimento das pessoas. Sempre tomar em conta sua realidade. E outro elemento muito importante da educação popular é a sistematização das experiências, dos contenidos, das práticas. À medida que nós sistematizamos, nós pensamos sobre esta realidade, no sentido de transformá-la. Outro elemento que é também fundamental é o diálogo. Não é possível falar de educação popular sem dialogar. E diálogo também pressupõe conflitos, pero não confrontos, mas conflito de ideias, onde todos podem manifestar-se. Então, a liberdade, a autonomia que se constrói é baseada nos princípios do direito de todos os seres humanos. Então, não foi na invenção, se pensemos que a educação popular
não nasceu porque algum teórico quis inventar algo novo, pero nasceu da necessidade de fazer com que as pessoas concretas de uma determinada região ou lugar pudesse transformar uma realidade de opressão na qual vivia. E esta é a experiência de Paulo Freire e de muitos outros educadores que depois transformaram isso em teoria, pero a prática veio primeiro. E outro elemento também que falamos agora é que não dá para separar a prática e a teoria, porque uma alimenta a outra. Então, por mais envolvidos que somos com muitas atividades, temos que pensar sempre que ler, estudar, refletir com os outros sobre o que está acontecendo em el mundo, sobre quais são as causas que o mundo está assim, quais as consequências de um modelo do qual nós estamos fazendo parte e vivemos nesse mundo, que é mais financiarizado, né? Não podemos nem dizer de um modelo econômico, mas financeiro, que não toma em conta as pessoas. Então, esse é nosso papel. Formar pessoas críticas, comprometidas para mudar o mundo. E nós outros, se somos educadores populares e não acreditamos, não temos utopia, não podemos nos colocar como educadores populares, porque havemos de acreditar em um mundo melhor. E por ele devemos lutar. Então, utopia, diálogo, também é presente em la educação popular. Todos esses elementos que citei aqui e outros, vocês vão encontrar no texto que já foi enviado e em outra bibliografia que podemos depois estudar. Por exemplo, A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, encontra-se em espanhol em muitas línguas, escrito. Aliás, ele escreveu quando estava exilado em Chile. De todos os livros de Paulo Freire, penso que A Pedagogia do Oprimido é o que traz muito forte essa necessidade de conscientização, a necessidade de mudança da realidade, a necessidade de formar pessoas para construir um mundo novo. Um dos capítulos do livro Pedagogia do Oprimido vai dizer a diferença da educação bancária e educação liberadora, que aqui nós chamamos de educação tradicional, pero lá em livros trata-se de educação bancária. E há diferenças muito grandes. Em la educação bancária, o sujeito é considerado como vazio e ele, maestro, que vai trazer o conhecimento. Em la educação liberadora, creemos que todos são seres de saberes e um pode aprender com o outro, que aprendemos em la relação com o outro. E assim por diante. O livro traz todas as diferenças da educação bancária e educação liberadora. E este curso também está marcado num tempo histórico da realidade latino-americana. Se queremos falar de uma política com ética e participação popular para o bem comum, é porque está faltando isto. E se queremos construir uma nova política, terá que ser com nossa participação. E depois, Edgar vai falar com vocês de algumas pistas metodológicas para que possamos pensar em la realidade e algumas ações concretas, visto que há eleições daqui a pouco, em Equador. E muitos países da América Latina estão passando por eleições. O Brasil, que há um governo fascista, explica muito desse modelo, onde quem está no poder faz ele pobre e oprimido repetir seu discurso. Então, não é surpresa que levam a vitória em las eleições, porque há atrás de si um grupo econômico que quer dominar. E não há mais fronteiras em países, querem dominar o mundo e fazem de cada região simplesmente um instrumento de dominação. E contam com uma ferramenta que sabem lidar muito bem, que são as mídias.
la manipulação das mídias que entra em todos os lares, todas as casas das pessoas e que repitem uma inverdade, acaba se transformando em la verdade e são repetidas por las pessoas. Então, é necessário que, além da realidade, que pensemos muito sobre qual a verdade que as mídias tentam impor para as pessoas. E qual é a verdade de los pobres? Qual é a realidade que queremos cambiar? Então, hacemos um convite para você. Esteja conosco, estejam com nós outros nessa tarefa de cambiar o mundo. A nossa participação será fundamental para que tenhamos sucesso e que haja uma mudança para governos mais democráticos, para governos que tomem em conta, que olhem para a população mais pobre, que cuidem de todos, pero que dê uma atenção especial àqueles que são expoliados, aqueles que são excluídos, desprovidos de bens e direitos, que todo ser humano tem. Então, um bom final de curso para nós outros e nos veremos adelante, porque voltaremos com mais tarefas em 2021. Abraço a todos e todas. Perdón. Muchas gracias a Lourdiña por esta ponencia que nos ha hecho, haciendo un esfuerzo en la situación que ella se encuentra, que hemos comentado, la pérdida de su padre, ¿no? Entonces le agradecemos este gesto de ella. Y también mirando el volumen, sobre todo de esto, pedimos disculpas. Quizá sería bueno que lo vuelvan a escuchar ustedes este video personalmente para entender un poco más. Y lo que estaba haciendo era reafirmar algunas ideas fundamentales de la educación popular y con la personalidad de Paulo Freire, aquel texto que nos mandó de educación popular y transformación social, que debíamos haber leído, y si no volvemos para entender un poco más. Es muy importante esto. Muchas gracias. Entonces, ahorita vamos a hacer una canción que decíamos vamos a cantar a esta Madre de América Latina, recordando que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Vamos a, si tiene alguien el librito de canto, el número 838. Eso, ya. Madre de los pobres, de los peregrinos, te pedimos por América Latina, tierra que visitas con los pies descalzos, apretando fuerte un niño entre tus brazos. Todos. América despierta sobre tus cerros de punta, la luz de una mañana nueva, día de la salvación, que ya se acerca. Sobre consuelos que están en tinieblas ha brillado la gran luz. Luz de un niño frágil que nos hace fuertes, luz de un niño pobre que nos hace ricos, luz de un niño esclavo que nos hace libres.
esa luz que un día nos viste en Belén. Todos, América despierta sobre tu ser. América despierta, todos De una mañana nueva, día de la salvación, ella se acerca sobre los pueblos que estaban en tinieblas, va brillando una gran madre de los pobres. Hay mucha miseria porque falta siempre el pan en muchas casas, el pan de la verdad, pan de muchas mentes, el pan del amor que falta en muchas gentes. América despierta, sobre tu ser desnuda, la luz de tu mañana nueva, día de la salvación, ella se acerca sobre los pueblos que estaban en tinieblas, va brillando una gran muy bien. Hemos cantado a esta madre de América Latina. Y después, antes, mejor dicho, de proceder a los grupos, vamos a ir recogiendo propuestas, pistas que ya ustedes nos han hecho llegar a través de sus cartas. Voy a agradecer de manera especial a Daniel Siñeris, nuestro compañero de Argentina, por su carta. También a Panchita, su cartita desde Esmeraldas. Desde Guayaquil, a Marlon Salazar nos mandó un audio. Teresa Domínguez, desde Santo Domingo, de los Colorados, por eso diré Domínguez. A José Arturo Mora, también muy buena su carta. A Ramiro Masili, desde Quito. A Delia Malvay, desde el Alto Sucumbíos. Sergio Armijos, aquí en la ciudad. También Ana María Gavilanes, a Irlanda González, de aquí de Sucumbíos. Pues ellos nos han hecho llegar hasta ahora que he recibido, parece que ha llegado alguno más últimamente, y ya tendremos conocimiento. Antes de ver un poco por dónde van estos aportes, dando como caminos para aterrizar todo esto en clave de educación popular, aplicada a la formación política, vamos a proceder a una entrevista que les decía, donde nos da una pista de lo que es el trabajo en la comunicación y educación popular, y una referencia a las fake news o noticias falsas de las redes. Entonces ahí vamos abriendo otra pista que en las cartas no se encuentra. Entonces, por esa novedad vamos a escuchar a estas comunicadoras populares. Bueno, primero enfocarnos
en que la educación y la comunicación popular es una lectura constante del contexto. Es decir, no se puede pensar en una educación y en una comunicación descontextualizada. Es decir, que no mire lo que está pasando en este momento en América Latina, que no mire lo que está pasando en este momento en nuestros países. Entonces, creo que la primera característica de lo popular traído hacia la comunicación y la educación popular es eso, es mirar el contexto, ver lo que está pasando a nuestro alrededor y a partir de eso poder informar, poder construir nuevos aprendizajes y saberes. Es decir, si hablamos de la educación popular, por ejemplo, los niños, las niñas, las personas que pues construyen nuevos aprendizajes, esos aprendizajes tienen que estar fundamentalmente insertados en una realidad, en una comunidad específica. Por eso también desde la educación popular se hace mucha crítica a muchos modelos de educación formal que lo que traen solamente, por ejemplo, es una contraposición del currículum de otros lugares y que realmente no responde a lo que está pasando en los países, ¿no? No sé, por ejemplo, muchos niños y niñas en las escuelas están hablando de cosas que no ocurren en sus países, ¿no? Por ejemplo, no sé, a veces también esta idea de traer hacia o de conocer en las escuelas procesos que están fuera de las realidades, ¿no? Entonces creo que eso es una característica fundamental, el tema del contexto. Pero la lectura que se hace desde la educación y la comunicación popular no es cualquier lectura del contexto, es una lectura crítica del contexto, es una lectura para transformar el contexto. No solamente es decir qué es lo que está pasando y que no nos gusta, sino cómo vamos a trabajar para modificar, para cambiar esas realidades de injusticia social que viven nuestros pueblos, esas realidades de precarización en los derechos que viven nuestros pueblos y, por supuesto, entonces miramos de manera crítica lo que está pasando y al mismo tiempo se incentiva cómo vamos a construir ese otro mundo posible, esa utopía por la que creemos y por la que trabajamos. Y otra cosa también fundamental de la educación y la comunicación popular tiene que ver con los sujetos y las sujetas. Es decir, en qué medida somos capaces de poder encontrarnos con la otra persona desde una perspectiva del que no diferente al de yo sé y tú no sabes, ¿no? Entonces, generalmente los sujetos de la educación y las sujetas de la educación y la comunicación popular son seres con historia, con conocimientos, con pensamientos que son valorados en estos procesos. Es decir, no se trata de ir y enseñar a quien no sabe, sino se trata de incluir a la otra persona y construir un aprendizaje conjunto. Entonces no hay un desnivel de entre el que aprende y el que enseña, sino todos y todas vamos construyendo el aprendizaje. Creo que también es otra de las características, ¿no? Y eso también se traduce en la comunicación popular. Es una comunicación que nace de las comunidades y por eso mismo no es que el periodista, la periodista, el comunicador o la comunicadora es la que sabe todo, sino que pues trae y se interrelaciona con las personas que escuchan o que ven el medio popular y pues se van construyendo aprendizajes e informaciones de manera simultánea, ¿no? ¿Y cómo aporta la vivencia de estas personas que hacen la comunicación y la educación popular a este proceso de transformación que ya decías, intenta provocar este fenómeno comunicacional, digamos? Claro, lo que pasa es que siempre hemos creído que la educación y la comunicación popular primero es un acto político. Entonces, si es un acto político, pasa primero por las relaciones de poder, pero también pasa por la propia experiencia personal. Es decir, desde lo que somos, desde nuestras historias, desde lo que conocemos, desde nuestra identidad étnica o desde nuestra identidad de género, vamos aportando primero a cuestionar las desigualdades sociales, a cuestionar todo lo que está pasando en nuestro país o en nuestro continente y luego desde nuestras propias potencialidades y desde lo que somos, pues cómo vamos también aportando a construir algo diferente, ¿no? Por ejemplo, las mujeres organizadas, la población LGTBIQ,
que también están organizados y que también nos ayudan a poder mirar el mundo de manera diferente, de poder evidenciar las relaciones desiguales de género y las relaciones de poder que se construyen alrededor de ellas. Y por supuesto, el querer construir otro mundo posible lo hacen desde su subjetividad, es decir, desde lo que son, no desde algo que está fuera de eso, ¿no? Entonces, incluso nosotras, o sea, como comunicadoras populares, somos comunicadoras populares y podemos aportar desde lo que somos, desde lo que hace tu identidad como Norma Ramírez, desde lo que hace mi identidad como Rocío, y también, por supuesto, de todo lo que hemos aprendido y de nuestras historias, ¿no? Es parte también de esa apuesta política como personas que nos ha impuesto. Y este modelo incluso en el último tiempo ha traído mucho un contexto y un clima de desinformación, el aumento de esto, de las noticias falsas, cómo desde la comunicación también hacer frente a esto, porque no solamente, digamos, es hacer esta comunicación y quedarnos en la filosofía o en esta teoría tan bonita, tan utópica, decía vos, y cómo pasar también a enfrentar esas realidades que están afectando a nuestros pueblos. Sí, por supuesto, o sea, no solamente es como dibujar cosas bonitas o de ponernos a contar historias bonitas, que es importante porque nos trae esperanza en que es posible un cambio, pero por supuesto, también es necesario poder denunciar aquellas acciones injustas. Y dentro del tema específicamente de la comunicación, también hacer contrapeso a aquellas voces consideradas válidas como hegemónicas, que muchas de ellas ni siquiera son cuestionadas. O sea, hay noticias, hay informaciones que se toman como ciertas sin siquiera ser verificadas. Entonces, ¿por qué salió en tal o cual periódico o en tal o cual medio de comunicación? Y pues no solamente en las redes sociales, ¿no? Incluso, incluso las noticias falsas también están en los grandes medios, por decirlo de alguna manera, o en los medios hegemónicos. Que son la referencia de la gente. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando allí? Y creo que los medios comunitarios, los medios alternativos, tienen un llamado a poder ser esa otra voz que hace contrapeso y sobre todo, además del contrapeso en la agenda mediática, también que acompaña a las comunidades con sus propias luchas y que realmente no son abordados de una manera integral por los grandes medios o los medios hegemónicos, ¿no? Porque al final siempre las luchas sociales, las luchas populares son abordadas o superficialmente o desde la crónica roja, desde cuántos muertos hubo en tal manifestación, pero no de lo que ayude a comprender en qué consisten las luchas sociales. ¿Cómo comunicar? Silvana, ¿está todo? ¿Ya? Sí, sí. Ah, ya, muy bien. Entonces queríamos que se escuche eso porque quizá la importancia que tiene hoy esto de los medios y la manipulación de los medios y la cuestión de comunicación alternativa, ahora de las redes sociales, las fake news, todo eso, que es todo un tema, que eso nos sale en las cartitas que nos han enviado. Entonces, ahí tenemos otra pista más. Bueno, entonces, yo quiero traer aquí brevemente, antes del trabajo de grupos, unas pistas que nos dan en 5 campos. Uno es la concientización y la formación. Esto se nota, estos son aspectos comunes de las cartas que ustedes han enviado. Entonces se habla siempre de procesos, no de cosas aisladas, sino de procesos que tienen continuidad, que tienen un desarrollo, que procuran la participación, ¿no es cierto? Porque es de educación popular. Entonces, un proceso continuar
y fortalecer los procesos de concientización y de formación de nuestro pueblo, de las comunidades, dice, de las organizaciones, de la ciudadanía, de los colectivos a los que tenemos acceso. Dice que deberíamos compartir con ellos lo que hemos estado aprendiendo en estas semanas aquí, en este curso. No deberíamos quedarnos solo nosotros, sino que tener esta inquietud de alguna manera de ser multiplicadores, comunicadores de estos contenidos. Se habla también de que podría formarse una escuela de formación. O sea, ya no solo un curso como este, otro curso así suelto, sino pensar en una verdadera escuela de formación. En este sentido de ir viendo la política de otra manera, dando aportes éticos, aportes desde la mística, desde la fe liberadora cristiana, Jesús, en América Latina, todo, como ir haciendo una escuela de formación. Esa es una idea interesante a trabajar. Ese es el primer aspecto, pista, de la concientización y formación. Vamos a un segundo aspecto. Habla de la organización. Debemos fomentar y fortalecer los procesos organizativos que tenemos. Y buscar también formas nuevas de organización, porque ahora la gente se responde a otros intereses. Habría que pensar, por ejemplo, en los jóvenes, habría que pensar en los niños, todas esas cosas, para irles introduciendo en eso, de manera que los pobres y las pobres sean sujetos de su historia y de su liberación. Muy interesante esto de la organización. Es como que va de la mano con lo anterior de estar conscientes de la realidad, tener una forma crítica de ver eso y tener una formación que nos va ayudando a crecer en ese sentido crítico y por lo tanto que nos lleva a organizarnos para actuar en la transformación social. Dice que habría que fortalecer redes de las organizaciones, o sea, que las organizaciones se vayan juntando sus luchas específicas que pueden ser de las mujeres, pueden ser de los indígenas, pueden ser de los afros, puede ser de los campesinos, puede ser de tantos sectores, los barrios de las ciudades, etcétera, los sin trabajo. Cómo ir haciendo y fortaleciendo redes de esas organizaciones para que tengan más fuerza y así poder desarrollar luchas importantes de defendiendo los derechos que no son respetados, levantando la voz para denunciar lo que está pasando, no quedarse callados, para exigir del Estado los servicios básicos fundamentales de lo que son responsables como encargados de parte de toda una sociedad. Entonces, esta parte organizativa sería la segunda pista. La tercera pista es la cuestión de lo político como tal. Aunque todo esto es un accionar político, como nos decía esta chica últimamente, la educación popular, todo eso es un acto político. ¿Por qué? Porque te da, en primer lugar, la importancia de que tú eres sujeto, ¿no es cierto? Tú eres importante, no estás delegando que otros hagan por ti y ya elegiste y les dejas que hagan lo que sean las autoridades, las organizaciones de allá, yo vivo mi vida. Entonces, es importante ese acto político, por eso es necesario, como decíamos desde el inicio del curso, una alfabetización política al pueblo. Hay mucho rechazo, mucha estigmatización de lo político, no sin razón,
porque vemos mucha corrupción, mucha cosa, ese es un terreno resbaloso, pero eso mismo es lo que les conviene a los grandes para seguir alejando a la gente de la participación en la política, para que no sea sujeto, para que no intervenga de acuerdo a sus intereses. Entonces necesitamos alfabetizar a este pueblo, quitando todas esas cosas, ayudando a despertar la participación de los ciudadanos y ciudadanas, y si son creyentes, también poner ahí su ingrediente ético y de fe, y orientar a una política del bien común, como decíamos en este curso, y que la chica comunicadora habla también del buen vivir, que podríamos decir que son equivalentes. El bien común de todos es un buen vivir, ¿no es cierto? Donde está incluido no solo la sociedad, los pueblos, sino también incluido incluso la naturaleza, decía la madre naturaleza, en la que garantiza nuestra vida, que protege y mantiene nuestra vida. Entonces, eso como una parte de alfabetización de lo político. Pero se hablaba también de algo más específico en los procesos electorales, de las elecciones, ya que muchos pueblos de América Latina en este tiempo han tenido procesos electorales. El último fue en Venezuela para el Parlamento, pero vemos cómo hay propuestas de constituyente en Chile, etcétera, mucho estallido social. Y entonces, cuando hay estas cosas, estas formas de participar concretamente en hacer una constituyente o elegir a las autoridades, es necesario conocer los programas que están detrás. O sea, cuál es el proyecto político, si está apuntando al buen vivir, al bien común, o es para fortalecer a los que tienen ya poderes fácticos, económicos, políticos, sociales, ideológicos. Entonces, saber distinguir, conocer esos programas, saberlos distinguir, quienes favorecen al pueblo y quienes son contrarios al pueblo. No dejarnos engañar. Cuando ya han elegido o se han elegido a las personas, a los representantes, no dejarlos solos. Se habla de una vigilancia que hay que continuar para que ellos cumplan aquello que propusieron y por lo cual ganaron. Que den rendición de cuentas. Periódicamente se les puede pedir que den una rendición de cuentas de cómo están cumpliendo eso. Y no dejarse solo que ellos vengan a ofrecer en tiempo de elecciones, sino que tiene que de la gente, de las organizaciones, de los colectivos, surgir unas propuestas desde el pueblo, desde la ciudadanía, que se les va a presentar a los candidatos, porque ellos creen que vienen trayendo la solución para tal lugar. Pero ¿quién conoce, quién siente esa realidad, quién sufre las consecuencias? Es la gente. Entonces, ellos tienen la posibilidad de presentarles a ellos sus demandas, sus plataformas, sus propuestas. De un país, no solo propuestas locales, sino incluso propuestas más amplias de un nuevo país más estable, solidario y con esperanza. Muy bonita esta parte de lo político, la alfabetización y la participación real en lo político. Un cuarto aspecto es lo que se refiere a la fe o a la creencia religiosa de cada uno. Cómo esa fe, esa creencia que es una fuerza grande en nuestra vida, es un motor, es un impulso grande desde la fe, cómo eso tiene que también incidir en lo político. Y por lo que estamos viendo, se ve en las iglesias mucha debilidad y miedo,
una falta grande de profetismo. Lo vemos en Ecuador, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Brasil, lo vemos en todas partes, en Colombia, ¿no? Entonces, ¿cómo poder rescatar esta fuerza liberadora que trajo Jesús? Ahora que estamos cerca de la Navidad, Jesús dijo que ha venido para que haya vida, buen vivir, haya bien común. Vida no de cualquier manera, sino vida en abundancia. Entonces, ante una realidad de dolor, de muerte, de tristeza, de falta de esperanza, esa buena nueva de Jesús, ese Dios que nos acompaña y que se pone al lado de nosotros, se encarna en nuestra realidad, en nuestra historia, debe ser muy importante para acompañar un proceso liberador. Por eso algunos proponen, dice que se debe propiciar formas de iglesia como la que dice el Papa Francisco, como la que se vive en Sucumbíos y en muchos lugares de América Latina, en Riobamba, etcétera, etcétera, en Centroamérica, que son iglesias que caminan con los dos pies, el pie de la fe, de la espiritualidad, pero el otro pie en la realidad, en la necesidad, en lo social, en lo político. Se habla expresamente de las comunidades eclesiales de base o CEPS, y muy bonita esta definición que da una persona, dice las CEPS deberían ser escuelas del reino. O sea, no son las CEPS no son lugares de sacramentos, de rezos, de novenas únicamente. Y si se hace eso, debe ser con un sentido liberador, no adormecedor y de costumbre, sino como una presentación precisamente del mensaje liberador de Jesús. Por eso son escuelas del reino, porque Jesús, su proyecto era el proyecto del reino, no era un proyecto religioso, un proyecto de los poderosos. Por eso murió en la cruz, fue perseguido. Él perseguía el reino de Dios, donde reine la justicia, la paz, la fraternidad. Y hay algunos que propone que se haga grupos de fe y política, que quizá podamos generar donde estamos, en nuestro entorno, con quienes compartamos, hacer un grupito de fe y política para continuar este camino, en el lugar donde estamos, en lo local. Y quizá conectarnos, dicen, entre todos los que estamos en el curso, donde se han comprometido a hacer estos grupos de fe y política, hacer una red, una relación entre esos grupos. Puede ser un grupo de Brasil, relacionarlos con Colombia, con Argentina y de aquí de las diferentes provincias del Ecuador. Fíjense qué bonito esto que hemos recogido de las cartas. Finalmente, como se propuso una carta, dicen que sí, alguno ya daba soporte de que hay que hacer una carta o manifiesto y socializar, donde podamos compartir eso. Eso vamos a tratar también en un momentito del plenario. Y la sexta pista sería esta que nos da la chica de la comunicación popular alternativa. Entonces tendríamos 6 como propuestas. Sí, entonces sería, repito, formación, concientización y formación en educación popular, organización del pueblo, alfabetizar y participar activamente en lo político, enriquecer con la fuerza de la fe y de la espiritualidad liberadora lo político, y de la comunicación popular alternativa. La carta, como os digo, es aparte. Entonces tendríamos esas 5 cosas. Si hay algo más, tenemos la oportunidad de completar esto mismo u otras pistas, pero tendrían que ser discutidas y aceptadas por el grupo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer ahora de grupos? Pues vamos a ir a los grupos y ahí vamos a compartir cada uno los compromisos que ha pensado en su lugar,
sus compromisos o con su grupo. Eso nadie lo va a discutir, sino solamente lo escuchamos, ¿cierto? Escuchamos los compromisos locales, personales, y luego escuchamos los compromisos de las propuestas globales, así, sobre estas pistas o alguna cosa nueva para fortalecer, para quizá avanzar en la propuesta, concretizar, completar lo que ya está. Esos serían los compromisos como comunes o más amplios, ¿sí? Entonces está claro, el trabajo de grupos va a ser para que cada uno comparta sus